Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a contar una historia, o mejor dicho, dos historias que están relacionadas con el karma. El karma en el mundo del deporte motor. Según la Real Academia Española, el karma es la energía o la fuerza que genera una persona a lo largo de su vida. También se suele decir todo vuelve multiplicado por 3. O sea que aquellas personas que tuvieron un mal karma sufrieron el propio multiplicado por 3. Esta es la historia, al menos de dos pilotos que sufrieron en carne propia su karma. Aunque habían pasado ya 10 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, todavía persistía el resentimiento en algunas personas, y un hombre que tenía un odio exacerbado hacia los alemanes y especialmente a Mercedes-Benz era el piloto británico Mike Houghton. Según Rod Walker, amigo del piloto, decía: Mick tenía un sentimiento que reflejaba su obsesión por vencer a Fangio y a Mercedes. El piloto de Jaguar quería ganar las 24 horas de Le Mans y lo hizo a sabiendas que su odio y obsesión lo habían llevado a generar el peor accidente de la historia del deporte motor. A pesar de que jamás fue culpado y la justicia se expidió en un resultado que lo dejaba libre de culpa y cargo, ya que aquel accidente no era más que propio de carrera, Houghton se había salido con la suya. No solo había derrotado a Mercedes, también de forma indirecta la alejaba de la competición, no solo de aquella prueba. Mercedes-Benz se retiraba de toda competencia deportiva justamente por el accidente que provocó la muerte de más de 100 espectadores. Aquel 21 de junio de 1955, sobre el accidente se dijo de todo y cada protagonista se defendió como pudo. En simples palabras, culpaban al francés Jean-Pierre Lebert, el piloto que no podía defenderse simplemente por una sencilla razón: estaba muerto. El telón de fondo de esta horrenda desgracia fue la intensa rivalidad que había entre las escuderías alemanas y británicas, pero a decir verdad, entre los pilotos. Algunos callaron, otros, tal el caso de Houghton, gritaban su descontento. De hecho, para la edición de 1955, el piloto se mostraba indignado con la decisión que había tomado su amigo Stirling Moss por dejar Jaguar para correr con un auto alemán. Aunque hay varias versiones y teorías del accidente que generó tal desgracia, todos saben que fue un error del piloto británico que, al intentar ingresar al box, frenó al Jaguar de forma deliberada, obligando al piloto Lance McLean a esquivar con su Austin al Jaguar del piloto británico. Fue en ese preciso momento que el Mercedes-Benz del piloto francés Pierre Lebecq se encuentra con el Austin a muy baja velocidad y en su camino. Después de eso ya sabemos todo lo que pasó. El Mercedes-Benz volará hacia los espectadores, provocando la peor tragedia del deporte motor. Aunque se realizó un juicio entre las partes y se culpaban unos y otros, la justicia no encontró responsables. Pero según el dicho, hay que esperar, porque tarde o temprano todo se conoce. Rod Walker, por entonces amigo del piloto inglés, como también de Stirling Moss, que tiempo después será quien conduzca sus autos, dirá qué pasó aquel trágico día. Antes, te cuento un poco quién era Rod Walker. Heredero del imperio del whisky Johnnie Walker, Rod utilizaba parte de la fortuna obtenida con la bebida escocesa para convertirse en piloto de autos de carreras. Correrá varios años hasta que decide formar su propio equipo y darle la posibilidad de ganar a pilotos
con más talentos que él. Para la década de 1950 crea el Rod Walker Racing. Si bien nunca construyó un auto, los que compró y formaron parte de su equipo privado lograron destacarse en muchas carreras. Aquel 21 de junio de 1955, Rob estaba presente en Le Mans y aunque debieron pasar varios años, el industrial del whisky contará su versión de aquel momento. Cuando Mike se detuvo en el box, se escapó, salió de la vista de todos. Yo mismo lo llevé a una casa rodante. Recuerdo que le serví brandy. Él, con la mirada perdida, decía: fue mi culpa. Solo paré antes de que Fangio me pasara. Chris Nixon, biógrafo de Houghton, estaba también aquel día y me confesó, dijo Walker. Mike se culpaba a sí mismo hasta que el abogado de Jaguar le pidió que cambiara su opinión. Umberto Maggioli, piloto de Ferrari, fue a verlo a la casa rodante y le pidió a Mike Houghton que cambiara su opinión, puesto que afuera lo esperaba la policía para interrogarlo. Rod Walker, como mencioné, admitió que Mike Houghton había tenido la culpa. Sabía de antemano del odio que el piloto británico le tenía a los alemanes. Yo jamás correré un auto alemán, antes muerto, decía Mike Houghton. Houghton, el británico rebelde, se convertirá en campeón de la Fórmula 1 en 1958, siendo el primer piloto inglés en obtener ese título. Dejará la Fórmula 1 ese mismo año ante la muerte de su gran amigo Peter Collins, y aunque muchos no lo sabían, el británico sufría de una enfermedad renal muy complicada. Los médicos le habían advertido que no llegaría a cumplir los 30 años de edad. Quienes lo conocían se sorprendían por su comportamiento. Corría de forma temeraria, bebía mucho alcohol y asistía a muchas fiestas, demasiadas mujeres y poco descanso. Aunque retirado de la competición, el piloto británico asistía siempre a muchos eventos. Fue un 22 de enero de 1959, mientras regresaba de un evento, el Golden Boy, tal como solían llamarlo a Houghton, visualizó al Mercedes-Benz 300 SL de su amigo Rod Walker. Se dice que Mike aceleró su Jaguar para alcanzarlo. El propio Walker aseguró que él también venía rápido y que la ruta estaba mojada. En el momento que me sobrepasó, lejos de aminorar, Mike seguía acelerando. Fue en ese momento que perdió el auto, chocando contra la parte trasera de un camión para dar luego su estocada final contra un árbol. Mike Houghton perdía la vida con 29 años de edad. Para Rod Walker fue una cuestión del karma. Todo vuelve multiplicado. Bueno, punto final para esta primera historia sobre el karma. Arrancamos con la segunda y estoy seguro que usted conoce muy bien a estos dos pilotos y estoy seguro también que uno de ellos es su ídolo. Ocurrió la tragedia, por decirlo de alguna manera, en 1982. Y esta es la historia de dos pilotos y un equipo que vivió en carne propia el karma de no haber hecho las cosas bien. Esta historia está bien documentada. Corría la temporada de 1982. Villeneuve se sentía traicionado por su compañero de equipo, que hasta ese momento era su gran amigo. Me refiero a Didier Pironi. El episodio que originó la rivalidad trágica fue el Gran Premio de San Marino, en Imola. Los pilotos de Ferrari tenían un pacto.
Y en ese acuerdo, quien debía ganar si no había inconvenientes era el piloto canadiense. Aquel día de la carrera, en Imola, las Ferrari se mostraron superiores al resto. Tal vez su mayor rival, el Renault de los franceses. Pero tuvieron problemas, así que tanto Gilles como Pironi hicieron su show. O al menos, eso pensó Villeneuve cuando el piloto francés lo pasó por primera vez. Para Ferrari el doblete estaba asegurado, faltando nada para terminar la carrera. Gilles y Pironi se sobrepasaban en la pista ya de forma peligrosa. El piloto francés, que ya había tomado la punta, se aseguró el triunfo, dejando a su compañero de equipo con una furia incontrolable. Gilles se sentía traicionado por su amigo, que dejó de serlo en ese preciso momento. También se sentía molesto por Ferrari, porque, en definitivas, quien debería haber ganado esa carrera por derecho propio, por haber sido un gran piloto y respetado al equipo de Maranello, era justamente Gilles Villeneuve. El escándalo llegó justamente a los periodistas. Tanto Gilles Villeneuve como Pironi hablaban en la prensa. El piloto francés negaba todo acuerdo. Yo firmé un contrato para ganar carreras. Nadie me dijo que tenía que ser segundo. Eso alteraba mucho más al canadiense. En Ferrari, el propio Marco Piccinini, jefe de equipo, ponía más leña al fuego con sus declaraciones. El hombre de Ferrari decía: si Don Enzo hubiera encontrado desobediencia, hubiera castigado al piloto, pero no encontramos ningún motivo para eso. Incluso también dejó claro que el cartel que se usó para señalar decía mantener la posición, justo en el momento que Pironi iba por delante de Gilles. En resumidas cuentas, al Commendatore solo le importaba una cosa: ganar fuese con uno u otro piloto. Ya para ese momento, Gilles se sentía abandonado por la escudería del cabalino rampante. Gilles era puro nervio, vehemente y temerario como pocos. Se había ganado el cariño de todos por su forma de pilotar siempre al límite. Pasarán 15 días hasta llegar a Zolder, donde se llevará a cabo el Gran Premio de Bélgica. Previo a eso se vivieron varios momentos. Uno de ellos, las dos reuniones que realizó Ferrari, de la cual a una no asistió Villeneuve. El propio Alain Prost recordará las largas charlas telefónicas donde el canadiense mostraba su descontento y le pedía al piloto consejos. Recuerdo que estaba muy molesto, decía Prost. Su enojo empañaba su pensamiento. «Destrozaré a ese bastardo», lo decía por Pironi, y luego maldecía a Ferrari. Él creía que había ganado el puesto de piloto 1. Se sentía muy desilusionado por todo el equipo. La verdad, jamás se calmó. Su furia, lejos de aminorar, se agrandó en Zolder. Alan Henry, periodista y escritor, conocía muy bien a Gilles y a Ferrari. La relación que tenían Gilles y Didier era tan buena que parecían familia. Solían hablar en francés para despistar a los mecánicos de Ferrari y se divertían mucho. Lo sucedido en Imola fue más moral que cualquier otra cosa. Gilles no se sintió respetado por su compañero y luego por el equipo. Digamos que Gilles entendía que por una cuestión de tiempo dentro de Ferrari tenía asegurado su puesto de piloto 1, algo que suena razonable, pero que en Ferrari el Commendatore no contemplaba. Yo, que conocí muy bien a Don Enzo, puedo decir que lo único que le importaba era que uno de sus autos llegara triunfante a la línea de meta. Si bien siempre tuvo palabras de elogio hacia Gilles, a quien veía muy parecido a Tazio Nuvolari y hasta lo sentía próximo a él en lo deportivo, premiaba solo una cosa: el mejor gana.
corrió apenas 5 temporadas en la Fórmula 1. No fue campeón ni ostentaba récords inalcanzables. Sin embargo, su luz, aunque fugaz, brilló como pocas en la historia de la máxima categoría. De estilo audaz, siempre desafiando los límites, cautivó la admiración de los fanáticos y también la de don Enzo Ferrari, quien no supo cuidarlo. Creo que todos sabemos muy bien lo que pasó el 8 de mayo de 1982. El canadiense, visiblemente molesto, no soportó que su compañero de equipo le arrebatara la posición de salida para el Gran Premio de Bélgica. Estamos hablando del 6º puesto. Fiel a su costumbre, Gilles salió a pista a recuperarlo. Con su habitual vehemencia, aunque esta vez yendo más al límite, se encontró en el camino con el piloto alemán Jochen Mass, que con su March transitaba bastante lento. Después lo demás, ya sabemos cómo terminó. Tras la muerte de Gilles Villeneuve, Pironi pasó a ser el piloto 1 de la escudería Ferrari, pero su carrera y su vida cambiarán drásticamente. El público lo culpaba de la muerte de Gilles y algunos periodistas también. Su buen carácter había cambiado, ya no sonreía y estaba más interesado en ocultarse y pasar inadvertido, cosa que antes no sucedía. El karma de Pironi comenzará a manifestarse en el Gran Premio de Canadá, cuando su Ferrari se detuvo y fue embestida por el joven piloto italiano Riccardo Paletti, siendo él el segundo corredor que fallecía en la infausta temporada de 1982. Mauro Forgeri dirá en un reportaje: creo que la situación que desbordó al piloto francés era su imagen. Estaba más preocupado por lo que decía la gente y parte de la prensa que por competir. Estuvo muy cerca de convertirse en campeón. Patrick Tambay era un gran compañero y toda Ferrari estaba a su disposición. La 126 C2 funcionaba muy bien y de hecho ya había ganado en Holanda. Había llegado segundo en Gran Bretaña y tercero en Francia. Aún así, Didier no lo estaba disfrutando. Cuando llegamos a Hockenheim, en los entrenamientos había hecho la pole y luego repitió, logrando el mejor registro para la partida de la carrera del día domingo. La lluvia que caía en el circuito fue la excusa para que Pironi pidiera salir de vuelta. La verdad, no había ninguna necesidad, pero él quería probar los nuevos neumáticos. Y así fue, salió a pista a toda velocidad y todo volvió a suceder, como hacía 3 meses atrás. La rueda izquierda de la Ferrari 28 pegaba duramente a la trasera del Renault de Alain Prost, que venía lento, y el impulso, al igual que en el accidente de Gilles, hizo que despegara del suelo. El auto de Pironi estaba igual al de Villeneuve, salvo por un detalle. Pironi estaba vivo dentro del auto, o mejor dicho, de lo que quedaba del cockpit. Tenía las piernas destrozadas, fracturas en los brazos, en la nariz. Dicen que Nelson Piquet, cuando lo vio, se descompuso. Pironi, algo consciente, gritaba: «¡Sálvenme en las piernas! ¡Sálvenme en las piernas!». No sé bien si es el destino o el karma, pero el domingo la carrera la ganó Patrick Tambay. Me hizo recordar y mucho aquel episodio del Gran Premio de Italia en Imola. El Commendatore se saldrá con la suya, ganando ese fatídico año el campeonato de constructores. Pero también le tocará el karma. Había perdido a 2 grandes pilotos y a la posibilidad de ganar muchas carreras. Didier Pironi verá cómo se le esfumó un campeonato y la posibilidad de seguir corriendo en la Fórmula 1. Volverá en 1986 a la máxima, haciendo algunas pruebas en el equipo AGS, pero ya no era lo suficientemente competitivo.
En 1987 prefirió dedicarse a las carreras motonáuticas y fue un 23 de agosto donde sufre un accidente a bordo de su embarcación llamada Colibrí. Alan Henry, periodista y escritor, le había preguntado a Lucas de Montezemolo si creía en el destino o el karma. El italiano, que aún no era presidente de Ferrari, le respondió: son dos cosas distintas. El karma enfatiza en las acciones y sus consecuencias. Alan Henry lo interrumpe y le repregunta: ¿crees que Pironi recibió su karma? Montezemolo se quedó sin palabras. Pocos días después de la muerte de Didier Pironi, su esposa dará a luz a dos gemelos. A uno lo llamará Didier y al otro Gilles. Ahora entre nosotros, ¿el karma existe o no?